Hola a todos, buenas noches, mi nombre es Jessica Puerta y hoy quiero compartirles mi reflexión sobre la eclesiástica Caritas in Veritate de Benedicto XVI, publicado en el 2009. A partir de esta lectura, formularé mi propia visión de la doctrina social, apoyándome también en otros documentos fundamentales de la Iglesia, que al final haremos referencia a ellos y mencionaremos a lo largo del video. Gracias. Bueno, como primera parte de este video, entremos en un contexto. La eclesiástica surge en medio de una crisis económica mundial que se dio en el 2008, un momento en el que la humanidad se enfrenta a una desigualdad cada vez mayor, a una globalización sin ética y la pérdida de confianza en las instituciones económicas. El Papa Benedicto XVI observa que la globalización, aunque ofrece grandes oportunidades, también genera desigualdades profundas y exclusión de millones de personas. Caritas in Veritate, caridad en la verdad, es la tercera eclesiástica del Papa Benedicto XVI, publicada el 29 de junio del 2009 en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Como ya lo mencionamos anteriormente, ella fue escrita al ser una de las tres eclesiásticas escritas por el Papa Benedicto XVI. Hablamos de que fue escrita en la crisis, su contexto es dentro de la crisis económica mundial que se generó entre el 2008 y 2019 y busca actualizar la doctrina social de la Iglesia en relación con los desafíos de la globalización, el desarrollo humano integral y la justicia social. Pero bueno, hemos mencionado las tres eclesiásticas, pero no las hemos nombrado. Hablamos de las tres eclesiásticas principales del Papa Benedicto XVI. Son Deus Caritas, Dios es amor, ese es el significado, Spe Salvi, salvados en la esperanza, y Caritas in Veritate, caridad en la verdad. Estas eclesiásticas, publicadas durante su pontificado, abordan temas fundamentales de la fe cristiana, el amor, la esperanza, la caridad. Hablamos de ellas respectivamente de acuerdo a las ya mencionadas anteriormente. Voy a reiterar nuevamente esto, va a parecer reiterativo y molesto, pero hay que recordar que se generó durante la crisis mundial y entonces las temáticas principales eran la esperanza, la caridad y el amor, que en ese momento no era tan representativo en el ser humano. Como vamos a hablar de una de las eclesiásticas, mencionemos brevemente qué significa cada una de ellas. Entonces hablamos de Deus Caritas, fue generada o creada en el 2006. Esta eclesiástica explora la naturaleza del amor cristiano, tanto el amor de Dios como el amor del prójimo, destacando su unidad y su importancia central en la fe. Recordemos que estamos en un transcurso entre la globalización y una crisis económica. Genera que muchos de nosotros dejemos de amarnos a nosotros mismos, a Dios y a los que nos rodean. Tenemos la siguiente, Spe Salvi. Fue hecha en el 2007. En esta eclesiástica, Benedicto XVI reflexiona sobre la esperanza cristiana, desafiando la concepción moderna de la esperanza y urgindi, o mejor dicho, instando a los cristianos a buscar la salvación, no solo para sí mismos, sino también para los demás. Volvemos a lo mismo. Yo, personalmente, cuando terminemos de leerlo, mejor lo comento. Pero hasta ahora la esperanza era nula o mínima entre nosotros. Eran conflictos constantes en el ser humano debido a las crisis. Por último, tenemos Caritas in Veritate, en la cual nos basaremos dentro del resto del video. Esta eclesiástica se centra en la caridad en la verdad, considerándola como la fuerza, impulso del desarrollo humano auténtico. Aborda temas como la justicia social, la pobreza, la globalización y la responsabilidad social.
Ahora bien, considero que fueron creadas por separados en tiempos diferentes, pero creo que todas tuvieron que ver y complementarse las unas con las otras. El amor, la esperanza y la verdad en la caridad. Continuando con este contexto, volvemos a Caritas de Veritate. Benedicto XVI nos recuerda que el verdadero desarrollo humano no puede reducirse a lo económico-técnico. El mensaje central es el desarrollo humano integral. Solo es posible cuando está fundamentado en dos realidades inseparables: la caridad y la verdad. La caridad, el amor al prójimo, debe iluminarse por la verdad, y la verdad debe vivirse con la caridad, principios inseparables que deben guiar la vida social, política y económica. Ahora bien, de esta eclesiástica voy a tomar, rescatar, adquirir 5 ideas principales. Tenemos caridad y verdad como una, desarrollo humano integral, economía y gratitud, justicia social y dignidad humana, globalización, ética. Ya dicho esto, expandamos un poco más de estas ideas principales. Caridad y verdad. El amor sin verdad se convierte en sentimentalismo vacío, y la verdad sin amor se vuelve fría e injusta. Solo unidas pueden transformar la sociedad. Desarrollo humano integral. La persona no se reduce a un producto o consumidor. Debe pensar en un desarrollo que abarque la espiritual, la cultura, la ética y el ambiente. Para ser seres humanos integrales tenemos que ser complementarios a todo lo que nos rodea. Socialmente, políticamente, personalmente, culturalmente, éticamente y espiritualmente. Somos un todo. No podemos simplemente ser políticos, no podemos simplemente ser éticos. Para ser un humano integral y el humano que se espera, o la mejor versión del ser humano, sería ser un ser humano integral. Continuamos. Economía y gratuidad. Benedicto XVI propone que, además de la lógica del mercado y del Estado, incorporemos la lógica del don, la solidaridad y la cooperación. Benedicto consideraba que sin la gratuidad, la solidaridad y la cooperación, sin estas dimensiones que mencionamos, no puede haber una justicia social plena, completa y funcional para ser. Justicia social y dignidad humana. La dignidad de la persona está por encima del lucro y del poder. Denuncia las desigualdades sociales y la reducción del ser humano a un mero consumidor. Defensa de la vida y la familia como base del desarrollo humano. Críticas a prácticas contrarias a la dignidad. En estas hablamos de específicamente, no son personalmente mías, pero específicamente hablamos de aborto, manipulación genética y relativismo cultural. Después, anticipando reflexiones posteriores sobre la ecología integral. Esto es desarrollado luego por Francisco en Laudato Si, que es otro texto eclesiástico. Y por último, pero no menos importante, porque recordemos que todos los mencionados con anterioridad, no importa el orden en que estén, no son uno más o menos importante que el anterior, hablemos de la globalización ética. Se requiere una cooperación internacional justa con intenciones globales que promueven la paz, el desarrollo y el cuidado de la creación. La globalización debe ser guiada por principios de solidaridad, cooperación internacional, no solo por el lucro. Se propone la necesidad
autoridad política mundial regulada por el derecho y guiada por principios de justicia y solidaridad para enfrentar problemas globales como las crisis financieras, la pobreza, la migración y el medio ambiente. Y soy reiterativa, pero recordemos el contexto en el que están generados esta eclesiástica. Está generado por una crisis económica, ahondando en la globalización. Por lo tanto, las temáticas que vamos a tocar son un poco más arraigadas a la política, a la economía, pero sin desligarse completamente de la espiritualidad. De todo lo que hemos hablado hasta el momento, en resumen, Caritas in Veritate es un texto que invita a repensar el desarrollo y la globalización desde una perspectiva ética basada en la caridad unida a la verdad, con un fuerte énfasis en la justicia social, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana. Bueno, ahora con este contexto bien profundo, pues no tan profundo porque el texto de Caritas in Veritate es un poco extenso, recomendadísimo. Lean, para juzgar hay que leer. Hablemos aportes de otras fuentes, o sea, otros textos que me van a ayudar a plantear o me ayudaron a plantearme mi doctrina social. Básicamente es leerlos y tomar pequeñas partes de ellos para complementar. El primer momento, la primera fuente, de la que hablaremos es Populorum Progressium, de 1967, de Pablo VI. Este documento es la base de Caritas in Veritate. O sea, vamos a ver la precuela. Pablo VI decía: el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Su visión es inspirada a pensar que el progreso económico no puede estar separado de la justicia social y la solidaridad entre pueblos. ¿Sí ven? Son las primeras estructuras que tenemos para hablar de Caritas in Veritate. El siguiente aporte que traemos de un libro eclesiástico, la mayoría que trae son libros eclesiásticos que tenemos Evangelium Vitae, de 1995, escrito por Juan Pablo II. Aquí se afirma con fuerza que la defensa de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, es el núcleo de toda doctrina social. Una sociedad que no respeta la vida, especialmente de los vulnerables, pierde su fundamento moral. En Evangelium Vitae hacen muchas referencias hacia lo que nosotros llamaríamos el derecho a la vida. Ellos consideran la vida humana, de acuerdo a este manifiesto, se considera la vida humana desde el momento de la concepción hasta el momento en que falleces de manera natural. Se considera el delito del aborto, las modificaciones genéticas que mencionamos anteriormente. Adicional a en este podemos validar muchos de los valores que se representan para las doctrinas cristianas. Muchas de sus secciones, sus artículos, toman secciones de la Biblia o parafrasean la Biblia, y de acuerdo a eso generan valores o actitudes y comportamientos de los buenos cristianos. Ahora continuamos. Posiblemente lo recuerden, no lo mencioné muy a fondo, pero vamos a hacer otra breve mención de Laudato Si, del 2015, de Francisco, Papa Francisco. El Papa Francisco retoma el tema del desarrollo integral desde la perspectiva del cuidado de la casa común. Afirma que no puede haber justicia social sin justicia ambiental, porque el daño a la creciente afección primero a los más pobres. Esto complementa lo que Benedicto XVI ya insinuaba sobre la necesidad de una ecología humana.
¿Qué más? Francisco consideraba que la justicia social y la justicia ambiental iban de la mano. No puede haber justicia social sin justicia ambiental. No pueden estar separadas porque si tenemos la capacidad de afectar nuestro ambiente, no somos socialmente aptos. Al menos lo visualizo así. Y por último, como último aporte adicional a Veritas Caritate, tengo Amartya Sen, Desarrollo y Libertad. Estamos haciendo mención de un libro, no es eclesiástico, es más económico, de economía. El economista indio sostiene que el verdadero desarrollo no se mide en el crecimiento del PIB. Para los que no saben qué es PIB, es Producto Interno Bruto. Todos los países lo tienen. Sino en la capacidad de las personas, pequeño paréntesis, sino en la capacidad de las personas para vivir una vida digna y libre. Este enfoque coincide con la doctrina social de la Iglesia en la importancia que pone el ser humano en el centro del desarrollo. ¿Qué podemos decir? O sea, creo que está muy claro. La capacidad de vivir una vida digna y libre. Bonita frase. Ya con toda esta parte planteada, creo que podemos centrarnos a lo que nos importaba. No mentiras, no es verdad, todo es muy importante. Todo lo que les mencioné anteriormente era como un contexto, no tan breve, de el tema principal, que es mi visión de una doctrina social cristiana. Entonces vamos a pasar a ello. A partir de las enseñanzas, yo propongo mi propia visión de la doctrina social cristiana. Vamos a empezar, lo tengo dividido por puntos. La dignidad de la vida humana como sitio. Esto ya lo mencionamos anteriormente en 2 puntos en otros aportes lo mencionamos y lo mencionamos en Evangelus Vitae y lo vamos a volver a mencionar. Toda política y toda economía debe estar al servicio de la vida humana, desde su inicio hasta su fin natural. Aquí retorno, como ya lo mencioné, a Angelus Vitae de San Juan Pablo II de 1995, donde afirma que toda vida, desde la concepción hasta la muerte natural, es sagrada y debe ser defendida. Sin este fundamento no puede haber una verdadera justicia social. Nos recuerda que no puede haber una justicia sin respeto a la vida. Bueno, estas visiones, como los llaman o como los llamamos, tienen que ver mucho con nuestra personalidad y nuestro crecimiento. En este caso específico hablamos de que toda vida debe ser respetada desde su concepción hasta la muerte natural. Pero claro, recordemos los derechos humanos. Todos tenemos el derecho a la vida. Pero si tu derecho se antepone al mío, tu derecho a la vida se antepone al mío, ¿cuál prevalecería? Es una cuestión, esto es un tema difícil debido a que cuando hablamos del aborto, no es tan simple como un tema de quiero abortar. No, es un tema más allá de eso. Es un tema difícil debido a que no queremos anteponer la vida de otra persona antes de la de nosotros. Más que anteponer, cómo la vida de otra persona puede afectar. Y lo estamos hablando en contexto de siempre está en tu casa, está enfermo, tienes que tomar la decisión. No es una decisión fácil, no es una decisión simple. Y tienes razón, toda vida debe ser respetada desde su concepción. Pero el respeto no implica que para poder respetar la vida de otra persona, tú debas dar la tuya.
es una discusión difícil porque como todos tenemos derecho a vivir y todos tenemos derecho a tomar decisiones libres, libre albedrío, es complejo y considero que es difícil no justificarlo, juzgar moralmente a una persona por esto. No es tan simple, la vida no siempre es blanco y negro, también hay grises. Sé que en un mundo ideal, en una utopía, nadie tendría que morir, pero estamos en el mundo real, donde hay que tomar decisiones que pueden marcarte el resto de tu vida. La dignidad en la vida humana como centro. Yo considero que es un principio difícil y es una visión difícil, pero en mi mundo utópico nadie tiene que morir porque todos merecemos la vida y el respeto. Como siguiente tenemos economía solidaria y sostenible, inspirado en Populorum Progressive de Pablo VI, de 1967. Creo que necesitamos un sistema económico que priorice a las personas sobre su capital y que promueva el bien común por encima del interés individual. Vivimos en una economía donde los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Sostenemos una economía sobre los hombros de los pobres que sobreviven y no viven. Ver a las personas por su punto más adecuado. Pero comprendo que en el contexto en el que vivimos no es tan simple como decir te voy a tratar igual a ti que tienes millones a una persona que tiene millones. No deberíamos ser juzgados por la cantidad que tenemos en estas cuentas, pero lo somos. Lo ideal sería ser juzgados por nuestras acciones, por nuestros comportamientos y no por cuánto tenemos. Más igualdad, tal vez. Vamos por el tercer punto. Cultura del bien común. La educación debe formar ciudadanos responsables, capaces de cooperar, de dialogar y de vivir en solidaridad. Este es un tema importante porque, no solo es espiritualidad, esto es una discusión que hemos tenido los seres humanos desde hace muchísimo tiempo, desde épocas de filósofos como Diógenes, Diomedes, Aristóteles, ¿sí? Que siempre ha sido el ser humano se forma por su crianza o nacemos así, nacemos siendo lo que somos o nos criamos de acuerdo a lo que nos enseñan. Es más, lo conocerán más como el ser humano es malo de nacimiento o su crianza lo hace malo. Eso es una pregunta, siempre ha sido preguntas difíciles porque ningún ser humano es igual a otro. Entendemos el contexto de que ningún ser humano es igual a otro, ninguna mente es igual a otra. Esto genera que nos queda la duda, ¿nacemos siendo lo que somos o crecemos para desarrollar cosas para convertirnos en lo que somos? Es complejo, pero considero que nacemos siendo algo. Yo personalmente considero que nacemos siendo algo. Y a medida que crecemos, aprendemos a desarrollar ese algo, por ejemplo, sea para bien o sea para mal. Entonces, pero también sigue siendo la duda de ¿naces bueno o mal? Yo considero que es relativo. Nosotros socialmente ponemos la etiqueta de bien cuando nacemos niños y la capacidad mental de un adulto consideran cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Por eso la educación, tanto en casa como en la escuela, cuando empezamos a ir a la escuela, junto con el ambiente que nos rodeamos y las personas que nos rodeamos, generan el tipo de persona que somos. La educación de los seres humanos, al ser seres sociales, no es simplemente de mamá a papá.
o hermanos. Es también de amigos, también de maestros, también de vecinos o simplemente amigos de papás, tíos, hermanos, sobrinos, primos. ¿Por qué? Porque al ser seres sociales y estando en una etapa joven de desarrollo, tendemos a adquirir y absorber todo lo que nos rodea. Si crecemos en ambientes muy poco propicios para un desarrollo sano, responsable, de lo que esperamos de un ser humano integral, honesto, responsable, educado, con inteligencia emocional, todas estas capacidades que esperamos de un ser humano, que consideramos que son básicas, pero no son tan básicas, porque no todos nos criamos en los mismos ambientes, no todos aprendemos lo mismo, no todos escuchamos lo mismo. Nuestras perspectivas de crecimiento son diferentes. Pero volvemos a que me gustaría en un mundo utópico que todos tuviéramos la capacidad de ser seres humanos integrales y funcionales en la sociedad. Ahora continuemos. Ya hablamos de la vida, la economía, la educación. Ahora hablemos de la ecología, porque sí, también es importante la ecología y debería ser uno de los puntos más importantes en la mayoría de cosas, porque estamos fallando ecológicamente y aquí seguimos como si no hubiera pasado nada. Ecología integral, en línea con Laudato Si del Papa Francisco del 2015, considero que el cuidado de la creación no es opcional, no debería y nunca debe ser opcional, sino parte esencial del desarrollo humano. Daños al ambiente son daños directos contra los pobres y vulnerables. Desde esta perspectiva, espiritualidad, podemos verlo de dañar al medio ambiente es dañar al prójimo, porque si dañas tu planeta, estás dañando a todos los que te rodean. A la gente no le gustan los ecologistas, pero tenemos que aprender que es como si la tierra fuera otra parte, otro prójimo, ¿me entiendes? No vas por ahí, no, es como si la tierra fuera, es tu casa, ¿no? Tú no vas a tu casa y tiras basura, tú la recoges, tú la limpias. Tú no vas a tu casa y quemas dentro de tu casa, porque entonces perderías todo lo que tienes. Así funciona, solo que verlo a mayor escala. Es un conjunto de casas. Tú quemas tu casa, se quema la de tu vecino. Te afectas a ti, te afectas al prójimo. Tú botas basura, se daña y afecta a ti y te afecta a tu vecino. Los olores nos afectan. ¿Entiendes? Es que todas las decisiones, actitudes y comportamientos que tomamos sobre el medio ambiente deben ser responsables y racionales, porque el mundo no es solo mío, es de todos, no solo seres humanos, también todo tipo de especies que hay en el planeta y que solo se han visto evidentemente en este planeta. Ahora, un tema que hemos hablado mucho y que en Veritas Caritate hemos tocado muchísimo, y es la globalización. Para los que no saben qué es la globalización es un proceso de crecimiento de conexiones entre países impulsados por el aumento del comercio, las inversiones, la tecnología, la movilidad de personas y los bienes mundiales. Globalización es poder traer del otro lado del mundo a una persona. Viajes internacionales, mercado internacional, la bolsa internacional. La ONU es parte de la globalización. Pero lo que yo evidencio y me gustaría incluir es ética en la globalización. La globalización debe humanizarse. Es necesario un orden internacional que busque la paz, la cooperación y el respeto entre naciones, como lo propone Benedicto XVI en Caritas in Veritate. Hablemos de que la globalización es importante, pero no puede ser más importante que ser humano.
tema muy claro es, a pesar de la globalización, cómo podemos presenciar, debido a la globalización y gracias a la globalización, las guerras que se están presentando en el Medio Oriente, que hablamos de Irán contra Irak, por conflictos por tierras y por conflictos religiosos, por ideologías políticas diferentes, globalización. Después hablamos de Rusia y Ucrania por pelear por territorio. Y vemos al resto de países observando. Tenemos la capacidad de intervenir y no lo haremos. O no vayamos muy lejos. Colombia. Conflictos que tiene con otros países que antes no teníamos, pero debido a la globalización, a los contactos más directos entre naciones, esto se efectúa. Ser más humanos también es importante, tener la capacidad de pensar como seres humanos. Que tú viajes a otro país y que la gente humanice contigo, que tenga la capacidad de, a pesar de no ser de tu país, que si algo malo pasa, te ayude. Muchos países no gustan. Muchos países es muy difícil viajar y que la gente sea humana porque no eres de su país. Ahí entra la discriminación o lo que conocemos como xenofobia. Gracias a la globalización, lo considero yo, viajes mucho más frecuentes a diferentes países generan que muchas personas tengan xenofobia. Xenofobia es el término a las fobias o al desagrado hacia personas simplemente por su nacionalidad. Ese es mi visión. Y con eso les dejo mi visión de la doctrina social cristiana o católica, la que quieran. Me parece que los valores son tal y como deben ser. Por último, tenemos 2 puntitos más antes de irnos. Vamos a mencionar, porque es importante mencionar de dónde se sacó la información, pero antes vamos a mencionar conclusiones. En conclusión, mi doctrina social se basa en unir caridad y verdad para construir una sociedad donde la vida sea respetada, la economía esté al servicio del ser humano, la educación forme parte de la solidaridad y el medio ambiente sea cuidado como una casa común. En conclusión, la doctrina social que propone busca unir, busca unir lo mejor de estas enseñanzas, caridad y verdad como fundamento, respeto y defensa de la vida en todas sus etapas, pero hay, es verdad, economía al servicio del bien común, educación para la solidaridad, economía integral y cuidado de la creación. Como dice Benedicto XVI, el amor en la verdad es la fuerza dinámica esencial del verdadero desarrollo humano integral. Muchas gracias. Antes de mis agradecimientos a todos ustedes, mis atrás, vamos a hacer un recorderis de las fuentes que tomamos esta información, porque es importante darle créditos a los libros de los que nos apoyamos, como ya los mencionamos anteriormente, pero hay que volverlos a mencionar. Los documentos fundamentales, primero tenemos 4 documentos de la Iglesia de los cuales me apoyé, que hablamos Caritas in Veritate del 2009 de Benedicto XVI, que es el libro en el cual más se centró el video. Después tenemos Populorum Progressium de 1967 de Pablo VI. Después Evangelium Vitae
de 1995 de Juan Pablo II. Como cuarta documento fundamental de la Iglesia tenemos Laudato Si 2015 del Papa Francisco en su momento. Y como no menciono como algo aparte, fuera de los fundamentos de la Iglesia, como autor contemporáneo, como Amartya Sen, con el desarrollo y libertad del libro. Y algunos no los mencioné, pero muchas de las definiciones las sacamos de inteligencia artificial, con definiciones básicas como que es globalización, las tres eclesiásticas del Papa Benedicto XVI. Sí, fueron como para poder contextualizar todo más, y algunas búsquedas de sinónimos para poder contextualizar y tener un mejor vocabulario para el video. Con esto fue todo. Muchas gracias por escuchar y ver. Sé que el tema de la espiritualidad, debido a la libertad de espiritualidad con la que contamos, es un tema complejo y difícil porque toca muchos rasgos, como ya lo hablamos, ya sea económico, político, social, moral y específicamente espiritual. Y todos tenemos ideas y pensamientos diferentes, pero recordemos siempre escuchar con respeto. Muchas gracias por escuchar. Feliz noche.